Buenos días amigos y amigas, este es su canal El Peatón Analítico. Pues bueno, fíjense que ahorita el momento político es muy específico, pero fíjense que debemos de empezar a de nuevo calentar motores, debido a que en este caso, pues el partido que llevó a la presidencia al presidente Andrés Manuel López Obrador, realmente pues está eh, de alguna manera pues herido. ¿Herido por qué? Pues yo siento que el buen juez desde su casa empieza. En este caso, el movimiento pues fue fundado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este caso, pues las personas que lo acompañaron hoy en día pues son realmente las personas que han estado en el gabinete del presidente y sobre todo también al frente de lo que son los partidos políticos, el partido político en este caso Morena. Y tenemos que hablar de Morena, ¿por qué? Porque a final de cuentas, pues es el paciente enfermo. Cuando el paciente está enfermo, pues presenta síntomas, pero aún se puede curar. Y en este caso, yo empiezo el análisis sobre quién fue el presidente del partido Morena durante este año y meses, exactamente, y sobre todo antes de las elecciones. Estamos viendo un Morena que simplemente desapareció, un Morena que pues al parecer las derrotas, en este caso las elecciones del Estado de México y otras elecciones en las cuales pues tuvo un debut pues presentable, y posteriormente en las elecciones presidenciales y de gobernadores y de diputados y senadores, tanto federales, estatales y presidentes municipales, donde en realidad quien hizo el trabajo fue Andrés Manuel López Obrador a su presencia, y sí, de un Morena que se unió realmente al pueblo, pero a final de cuentas, ahorita tenemos un Morena con una presidenta que pues dominó en la época pues de mayor esplendor. Y quiero decirles una cosa, y seamos sinceros, y yo creo que si hablamos con la sinceridad y si empezamos a ver nuestros errores, cosa que el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, el Partido Verde Ecologista, los independientes, pues nunca hicieron. ¿Por qué? Porque realmente nunca fueron un movimiento que emanara del pueblo. Y en este caso, Morena sí. Entonces, vamos a empezar a identificar nuestros errores. Y uno de nuestros errores fue, en este caso, no tanto, fíjense cómo son las cosas, eh, fue de un partido naciente, sino también siento que nuestro presidente, al dejar solo a un partido que él creó, un movimiento sin dejarlo, sin una causa, sin alguna justificación y sobre todo eh, no poner a gente que realmente emanara del pueblo, eso yo creo que fue y ha sido y va a ser el error de Morena. ¿Por qué? Porque una Jacob Polensky, que acuérdense que cuando estaba el PRD ella fue candidata a la gobernatura del Estado de México en sus épocas que el PRD pues estaba con Cuauhtémoc Cárdenas, estaba Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, estaba el senador y diputado Pablo Gómez, y pues el PRD tenía mucho auge. Pero posteriormente acuérdense que en el Estado de México después también estuvo el señor Encinas, y realmente ya en la época ya de Morena pues estuvo Delfina Gómez, que fue el alcalde de Texcoco. ¿Por qué estamos hablando de estos principios y por qué estamos hablando de esta situación? Porque acuérdense que el dirigente de Morena,
el presidente era Andrés Manuel López Obrador, antes de que iniciara la campaña, y sobre todo el círculo cercano que proviene de un PRD que pues también está en una situación pues un poquito, ¿cómo les puedo decir? Pues ya fuera de la jugada, ya donde sus fichas las movió, donde pues tuvo grandes errores, y uno de sus grandes errores fue precisamente pues arroparse con el enemigo, ¿no? Y el enemigo políticamente pues siempre fue la derecha, los conservadores. En este caso, pues el PAN era una derecha pero conservadora. Perdieron realmente esa fórmula el PAN, un PRD que pues era en ese entonces la izquierda. Acuérdense que la izquierda fue fundada precisamente por generales mexicanos, el PAN, el PSUV, el PPS, y pues por ahí tenemos la de exponente Rosario Ibarra de Piedra, quien ahorita es la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero tenemos que remontarnos realmente a la historia de también, en este caso, cuando pues Cuauhtémoc Cárdenas, cuando también López Obrador, un Porfirio Muñoz Ledo, un Pablo Gómez, que salieron del PRI y formaron el PRD. Entonces, pues era gente, en este caso, acuérdense que Cuauhtémoc Cárdenas fue gobernador de Michoacán, entonces, pues tenían auge, tenían poder. Pero el problema fue realmente que la izquierda del PRD, en este caso, ellos lo ven, como les diré, algo chusco, el que se creen los grupos, que los chuchos, que los que seguían a Bejarano, a Dolores Padierna, pero en sí, sí había gente de izquierda. Cuauhtémoc Cárdenas, desconocemos por qué, no defendió su triunfo ante Carlos Salinas de Gortari, y posteriormente pues vino la época de Andrés Manuel López Obrador, Porfirio Muñoz Ledo, Pablo Gómez, y más adelante por ahí surgió Gerardo Fernández Noroña y más gente de la izquierda. Pero la situación que realmente empezó pues a tener un poco ya de relevancia, un poco de, de punch con la gente, pues tenemos que reconocerlo, o sea, que fue esas figuras, un Muñoz Ledo, un Pablo Gómez, un Andrés Manuel López Obrador, y mientras el líder moral era Cuauhtémoc Cárdenas, pues fíjense que, pues, eh, cuando Vicente Fox, y también, o sea, acuérdense que casi casi el villano de esta película y quien realmente pues terminó de echar a perder a México fue Carlos Salinas de Gortari. Y acuérdense que José López Portillo, Miguel de la Madrid, pues endeudaron el país y hubo una crisis económica, pero pues un modelo presidencial, pero en este caso pues estos expresidentes, acuérdense que pues venían de los presidentes de los excesos, en este caso un José López Portillo que se le antojaba una nieve y mandaba a traer nieve de Oaxaca en aviones del Estado Mayor Presidencial, un Miguel de la Madrid que pues en este caso también tuvo excesos, pero todos sus sexenios tuvo una crisis donde pues los dos tuvieron un Pemex bollante, Pemex con un cantarel en su máxima expresión, un Pemex que creció exponencialmente, y también había un sindicato, pero quien llegó a realmente movernos las fichas, a vender las empresas del Estado y en este caso, subordinarse al neoliberalismo fue Carlos Salinas de Gortari, quien pues en este caso el hermano menor, el mayor era Raúl Salinas de Gortari, pues
pudo capitalizar y tuvo la sangre fría para, pues, totalmente rompernos el esquema y rompernos el modelo económico y sobre todo jugar con la inteligencia de muchas personas. Acuérdense que cuando el Tratado de Libre Comercio se estaba anunciando, pues era algo similar que pues los mexicanos, el del campo y el de la ciudad de los obreros no tenían que emigrar a Estados Unidos, sino que ya íbamos a ser del primer mundo. Pero fíjense lo que son muchas cosas, ¿no? En este caso, los medios de comunicación en esa época, pues ellos nos manipularon totalmente, ellos totalmente nos engañaron en todos los sentidos y lo que sucedió fue que realmente nosotros hicimos algo que precisamente constituyó un error que creímos fielmente sin ni siquiera investigar, no existía el Internet. En este caso nada más lo único que teníamos eran los medios de comunicación oficiales, esos medios de comunicaciones oficiales que pues siempre nos tenían contra las cuerdas. Acuérdense los noticieros de las 7 de la mañana, los cortes informativos después de puro programa basura, pura cuestión que pues nos hacían creer que pues realmente era un contenido especial, ¿no? Que te enseñaban una receta y de repente veías los artistas reciclados de estas televisoras y de repente te daban unos flash informativos, pero de noticias, pues en este caso rasuradas, una Secretaría de Gobernación que lo único que hacía era ver las noticias que iban a presentar y pues ya las rasuraban a manera de que hablaran bien del gobierno, de que nos cambiaran nuestro estado de ánimo y después metían ciertas novelitas, ciertas cosas, entonces nos tenían totalmente idiotizados y después ya venía las noticias de las dos como si realmente nos dijeran cosas que pues distintas, ¿no? Si no vean las noticias todavía del internet del temblor del 85, varios sucesos, o sea, hay muchos parámetros en donde ustedes van a comparar las noticias que ahorita tenemos por medio de las redes sociales a las de esa época. No había manera de que nosotros opináramos distinto, pero fíjense que ahí había un fenómeno muy distinto en cuanto a las escuelas públicas donde decían, no, pues es que hay personajes rojos, comunistas y demás, pero quienes tenían un poco de verdad y la decían, pues eran los profesores en las universidades públicas. Las universidades privadas pues totalmente se alineaban a lo que era el conservadurismo, en este caso pues la religión y ciertos valores, pero ya de grupos ya realmente económicos y políticos que dominaban sectores y dominan sectores en el país, ¿no? En este caso, pues no me dejarán mentir que el colegio inglés, el colegio alemán, el colegio irlandés, el colegio francés, el anglo-mexicano, el iberoamericano, y pensábamos, yo creo que el pueblo de México, que pues nada más era una cuestión de nombre, ¿no? Pero estos grupos siempre han tenido bien definidos sus políticas mercadológicas, han tenido identidad y es lo que nos ha pasado, ¿no? Yo creo que México siempre fuimos dominados, siempre en este caso nos quedamos con la leyenda de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, y que de repente iba a regresar el dios y pues que eh, siempre estuvimos esperando. Llegaron los españoles y pues nos dieron espejitos y nosotros entregábamos oro macizo y piedras preciosas, ¿no? Y todas esas artesanías pues las fundieron y pues en este caso es el oro viejo que hay en Europa en varias partes, pero en sí pues nuestras artesanías, nuestra obra de arte y ahorita que la cultura y la arqueología pues nos está regresando poco de lo que nos, o mucho de lo que nos robaron los españoles en cuestión cultural,
y en cuestión ideológica, pero pues realmente cuando fuimos independientes con el grupo también de los masones, grupos políticos en este caso, como les digo, si queremos ver nuestra historia, pues nada más veamos los nombres de los colegios privados y en este caso, y vean los nombres de las escuelas públicas, ¿no? Y pues ahora sí que nos damos cuenta cómo era la dominación. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ustedes echen un vistazo en las escuelas primarias, secundarias y las preparatorias, pues ya como que cambia un poquito, pero en las primarias y secundarias, los nombres de las escuelas públicas, pues puro héroe nacional, o sea, ¿cuántas escuelas hay Benito Juárez? ¿Cuántas escuelas hay Francisco y Madero, Miguel Hidalgo, Ignacio Allende? Pero a final de cuentas, la historia de México no las contaron como, pues no las contaron los españoles, ¿no? En donde teníamos un cura, Miguel Hidalgo, un viejito canoso, muy al estilo de los españoles, pues que fue el héroe de la independencia cuando apenas estamos conociendo nuestra verdadera historia, y por ahí unos libros de la verdadera historia de México, y nos vamos a dar cuenta que eran personajes de carne y hueso, y la historia no era así como nos las pintaron, que a las 12 de la noche tocaron las campanas y salió con el estandarte, y que el cura Miguel Hidalgo siempre jugó a favor de la independencia. Pues no, él puso a, a sus colaboradores. Él estaba en contra de que el ejército trigarante invadiera la Ciudad de México, ¿no? Pues mejor se replegaron en, en Hidalgo, en Guanajuato, y pues no quisieron hacer ese momento. ¿Por qué? Porque tenían sus propios intereses. Y en este caso puso a Allende, a Morelos, y pues la historia de México, la independencia está llena también de traiciones. ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué nos remontamos a esto? Porque realmente la vida pública, la vida política, la vida educativa, la vida tecnológica, bueno, vamos a hablar también de la vida tecnológica. Ustedes sabían que había unos hermanos que nosotros producíamos aviones y teníamos buena tecnología en la década de los 60, 70, 80, pero nuestras traiciones y nuestra idiosincrasia de siempre vender a las personas por unos cuantas monedas, pues hicieron que unos hermanos que hicieron prototipos de aviones fracasaran, los sabotearon y murieron. Imagínense que desde la década de los 70 nosotros ya hacíamos aviones, ya teníamos una infraestructura, y pues por extrañas razones, y hoy sabemos que es el Tratado de Bucareli, en el cual los americanos pues evitaban que México tuviera tecnología. ¿Por qué? Porque ellos siempre se quedaron con la idea de que México, nosotros íbamos a despertar y íbamos a reclamar el 60% del territorio que nos quitaron. Pero fíjense que ese tratado de Bucareli pues realmente tuvo mucho efecto. ¿Por qué? Porque estamos atrasados más de ciento y tantos años tecnológicamente. Y nuestras fuerzas militares, si nosotros queremos estar a la par de las potencias mundiales, pues no podemos, tenemos años de retraso y tecnológicamente no es posible. Y es realmente lo que Estados Unidos está peleando con otras naciones, que pues en este caso no quiere que más naciones sean potencias nucleares. ¿Por qué creen que no quieren que sea? Pues porque realmente pues pueden ser oposición. México en este caso pues fuimos dominados. México pues eh, no dejaban, fíjense que como eran los mitos, de que, o sea, y ese mito siempre me lo contaron, de que Estados Unidos nunca iba a dejar que un presidente de izquierda llegara al poder.
Y nos decían el mito de que México no tenía un ejército ni una armada decente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos nos defendía. ¿Y para qué necesitamos un ejército si tenemos Estados Unidos y que siempre nos defendían? Pues ándele pues, el Tratado de Libre Comercio, con esas ideas, pues nos metieron una patiza. Y qué bueno, fíjense que llegó Donald Trump, qué bueno que de repente renegoció y pues de alguna manera hizo reaccionar, pero fíjense cómo las cosas suceden por algo. ¿Por qué? Porque realmente Donald Trump lo que empezó y dijo, no, pues es que el Tratado de Libre Comercio, México es un abusivo, México tiene las ventajas, pero, despertamos, ¿saben quién es México? Los inversionistas extranjeros y los 36 empresarios más ricos del mundo y son de México y que corresponden, que tienen el 6% de la riqueza del país. Ellos corresponden un 4%, pero ¿quién les va a trabajar ese 2%? Tanto así que en este caso la situación, los neoliberales pues estudiaron en universidades, hicieron estudios de posgrado, doctorados en Yale, Harvard, Princeton, Oxford, pues universidades pues 100% capitalistas, de gente que tiene el poder. Acuérdense que los Soros, en este caso los Rothschilds, Estados Unidos hizo potencia mundial después de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque la guerra nunca la tuvieron en su territorio, sino ellos fueron a salvar y la guerra la hicieron en otros territorios. Y eso ha sido el éxito de Estados Unidos. Por eso es la primer potencia mundial y por eso tiene bases militares en todas partes. Y por eso hace guerras. ¿Por qué? Porque lo que hace es alejar la guerra de su territorio. Hoy en día pues está amenazada por Rusia, China e Irán y las potencias emergentes que pues en este caso pues ya corresponden un dolor de cabeza para ellos, cosa que hace 10 años, 15 años pues ellos ganaron la Guerra Fría. Y en este caso ya se están dando cuenta que también los lacayos de todo esto son la OTAN. Y revisando la OTAN, pues vemos que pues después de la Segunda Guerra Mundial hicieron el Plan Marshall, la banca, los Rothschilds, los Soros y en este caso los Rockefeller, pues financiaron la reconstrucción de Europa y a final de cuentas son capitalistas, pero pues son gente que pues realmente están bajo el yugo de Estados Unidos. Y México ni se diga. México es el país que ha tenido más intervenciones extranjeras y ha perdido más que todos los países, porque Alemania pues fue derrotado, Japón, pero a final de cuentas no perdieron la integridad física de su territorio y México la perdió para siempre el 60%. Pero regresemos ya al caso de la política mexicana. Entonces Carlos Salinas descompuso la situación, vendió todas sus empresas, se las vendió a él con su hermano, mató a Luis Donaldo Colosio y para que nadie se diera cuenta, pues creó el ejército zapatista, el Tratado de Libre Comercio y el ganón fue él. Y los prestanombres que siempre fueron los traidores a la patria, pues ahorita son los 36 empresarios más prósperos y que ahorita no quieren que México progrese. Pero hablemos de un PRD y hablemos del momento cuando, después de 2 fraudes electorales de la presidencia de Manuel López Obrador, se repuso y lo que reactivó a Andrés Manuel López Obrador y a todo el círculo que hoy tenemos que entender esto muy bien. ¿Por qué? Porque si no entendemos por qué las gentes que están en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, que están en los puestos claves, estaban en Morena, fueron la gente que lo acompañó o sea, ahora sí que en las campañas electorales, y acuérdense, es muy significativo cuando le ganó la presidencia a Felipe Calderón, bueno, ya en este caso Enrique Peña Nieto, hicieron un gobierno paralelo, designaron secretarios de Estado
en este caso verdaderos, y todas esas gentes que lo acompañaron en esa situación y que le dieron seguimiento, son las gentes que están en el gabinete. Una vez que ya llegó al poder Andrés Manuel López Obrador, un Morena, a manos de Jacob Polensky, a manos de esa gente que, pues, fíjense cómo son las cosas. En un movimiento donde dicen, no, yo soy de los fundadores, yo estuve en la defensa del petróleo en contra de Felipe Calderón, y fíjense lo que son las cosas, o sea, hay que hablar cosas reales. ¿Por qué? Porque si no empezamos a ver esta situación, no vamos a comprender el problema y el hoyo que ahorita está, que tiene Morena. La defensa en contra de la venta del petróleo, ok, fue un freno para Felipe Calderón, pero a final de cuentas Felipe Calderón, junto con todo su gabinete, nos doraron la píldora y privatizaron casi todo de Pemex. Para cuando llegó Enrique Peña Nieto, fíjense cómo son las cosas. ¿Por qué creen que el primer día de su gobierno Enrique Peña Nieto firmó el Pacto por México, aglutinó al PAN, al PRD y el PRI? Pues precisamente ¿saben por qué? Porque a Felipe Calderón le faltó tiempo para él concretar totalmente la venta. Pero en este caso, fíjense cómo es la cuestión. Tenemos que ver cómo fue por medio de series norteamericanas, en este caso de Netflix, donde teníamos un Genaro García Luna que él quería ser ratificado como secretario de Seguridad Pública, y en este caso el que le dio todo el poder fue Felipe Calderón, pero a final de cuentas, ya cuando empezó la campaña presidencial, el señor Genaro García Luna, él ya tenía contacto con Carlos Salinas de Gortari, y ojo, nunca dejó de tenerlo. ¿Quién creen que recomendó a el ingeniero electromecánico de la UAM, que vivía allá por San Lázaro, en un departamento? Pues prácticamente él empezó con la gente y sus recomendaciones de los medios de comunicación grandes, y tuvo contacto con Carlos Salinas de Gortari. Entonces, el superpolicía panista, pues lógico, pues tenía contactos con el PRI, con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo. Su ascenso, pues no es casualidad. Como dicen por ahí un reportaje, Genaro García Luna fue un tonto útil. Y tienen mucha razón. Entonces, fíjense que Vicente Fox también, cuando llegó a la presidencia, robó sus hijastros, los Viviesca, Marta Sagún, que siempre esa persona pues fue emprendedora y tenía relación con su esposo también, nunca dejaron de tener relación, y pues tenían el carro completo. Pero fíjense que las traiciones, un Felipe Calderón alcohólico, un Felipe Calderón que pues la borrachera yo creo ni se le bajó el día que también entregó el poder, pero a final de cuentas movieron las piezas, y ese pacto por México, esa firma del PRI, PAN y PRD, fíjense cómo realmente la historia nos da una lección de que en este caso las personas que hoy están queriendo golpear al presidente Andrés Manuel López Obrador y tirar el primer gobierno democrático que ha habido durante muchos años, es precisamente ese PRI, ese PAN, ese PRD. Y fíjense que hay otro momento significativo, y a lo mejor dicen, no, pues Movimiento Ciudadano es Enrique Alfaro. ¿Sabían que Enrique Alfaro estuvo en el PRD? Que Enrique Alfaro estuvo en contacto también con ahorita las gentes que pues son la promesa y la sucesión del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que algún día tuvo ideas de izquierda, al igual que Dante Delgado, pero en estas últimas elecciones, pues apostaron a unirse Movimiento Ciudadano de Dante Delgado con el PRD y el PAN. Pensaron que pues, realmente podían hacer mella, pero ojo,
si nos damos cuenta, realmente esa dirigencia de Morena, pues siempre estuvo, o sea, pues infiltrada por el PRI, PAN y el PRD. Y la muestra está que cuando vieron que el movimiento de Andrés Manuel López Obrador era muy fuerte, se fueron para acá y hoy en día tenemos en presidencias municipales, en senadurías, diputaciones federales, estatales, regidurías, secretarías, secretarios de Estado, subsecretarios y dirigentes de dependencias muy importantes, pues precisamente ese cóctel de ese pacto por México. Ahí en ese pacto por México nada más faltó Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista, Nueva Alianza, pero hasta son clasistas. ¿Por qué? Porque pensaron que eran los tres más fuertes y que pues realmente iban a hacer fuerte a un presidente que fue sacado de la chistera, que lo apoyó totalmente en el centro Fox, Enrique Peña Nieto, el grupo Atlacomulco, que pues ese grupo Atlacomulco formado por, en este caso, Jan González y toda esa corriente del Estado de México, pues pensaron que iba a ser una aplanadora y pues realmente fue un fracaso. ¿Por qué? Porque todo el mundo vio a sus intereses, pero ojo, esos intereses voltearon hacia los Estados Unidos. Un Luis Videgaray y los secretarios de Estado que ahorita pues esa amistad de Luis Videgaray con el señor Kirchner, yerno de, en este caso de Donald Trump, pues todavía le apuestan a que vengan a conquistarnos de nuevo. Pero volvámonos al punto medular, a Morena. Teniendo ex priistas, ex panistas, ex perredistas y una candidata que fue del PRD y que venía del sector empresarial, ¿ustedes dónde creen que iba a ir Morena? ¿O no creen que es casualidad que hoy en día el partido que fundó el presidente esté debilitado por casualidad? En donde las asambleas para pues postular al dirigente estatal y federal pues estén que sean reventadas precisamente por la división que existe un Morena estatal, un Morena municipal y un Morena federal. Esto nos dice realmente una polarización que existe dentro de Morena. Esto nos dice que Morena tiene dueño y Morena realmente no le está apostando a tener, a realmente ser un partido que llegó para quedarse, sino simplemente lo único que tenemos son personas que han hecho de la política su modo de vivir y son nuevos oportunistas. Yo les voy a hacer una pregunta sinceramente y yo creo que si no hablamos con la verdad, si realmente no conocemos nuestro pasado y realmente no sabemos realmente qué es lo que está aconteciendo en estos momentos, nosotros vamos a caernos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el PRI, el PAN, el PRD, la BOA frena el movimiento de los gobernadores del PAN. Lo único que buscan es realmente capitalizar a que los infiltrados que están en Morena pues les den el gane y que el presidente Andrés Manuel López Obrador se debilite. Ojo, estamos en el momento más álgido de la política y del movimiento de la Cuarta Transformación, de la vida pública de México y del obradorismo. ¿Por qué? Porque si no despertamos nosotros realmente en el momento que vivimos y en la situación que estamos, esos dirigentes, el dirigente del partido del presidente, porque el presidente no se puede deslindar de que no, yo no tengo partido porque si no, ¿cómo llegó? ¿Quién lo creó? Entonces lo que necesitamos es que lideren a Morena y que Morena sea liderado realmente por el pueblo de México. Ojo, esta es una situación que debemos de poner en la mesa y ya la debemos de poner ya. ¿Por qué? Porque el 2021 ya las elecciones ya están y ahorita tenemos un presidente interino de Morena. Y si vemos la estructura en Morena, la estructura donde hay poder, ojo,
hay gente colocada, las cuales se creen dueños del partido de Morena. ¿Por qué el pueblo se alejó de Morena? ¿Por qué el pueblo vio que pues que algo sucedía y que pues era lo mismo? Pues ¿qué pensaban? Si realmente quieren que vaya la gente a votar al dirigente estatal, al dirigente nacional y ven que pues se comportan como porros, el porrismo y todas las prácticas del PRI, del PAN, pensando que, ojo, ahí les va también una situación, ¿eh? Y yo creo que el presidente es lo que domina las ciencias políticas, pero ojo, hay gente que piensa que la política es para los que se ponen abusados. No estoy diciendo que va a morir Morena, pero sí estoy diciendo que está muy enfermo y realmente el único que puede poner orden en todo esto es el presidente y en este caso pues su gente de confianza. Ojo, ¿por qué? Porque si realmente en este caso pones a dinastías, en este caso puede ser un familiar del presidente quien dirige y todo, o sea, ahora sí que de todo hay nepotismo, tráfico de influencias y hay mucha cuestión. Aquí lo que tiene Morena es que se desinfló, ya es un movimiento que ya no, el pueblo ya no se está identificando con Morena, con el movimiento de regeneración nacional, o sea, realmente algo está pasando y el único que puede rescatar esto es el presidente y en este caso los dirigentes y los políticos de Morena. Pero en este caso, pues bueno, vamos a ser francos, vamos a ver la situación de Jacob Polensky ahorita, pues no es una casualidad de que hay una denuncia en su contra, una denuncia en la cual estén diciendo de que pues la señora, perdón, pues la acusan de desvíos de fondos, pero ojo, hay que hacer una pauta. No se supone que Morena, su presupuesto lo donó. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la cantidad que está, es de la que están haciendo un fraude. Y en este caso, el señor Ramírez Cuella, el dirigente interino del PAN, pues en este caso, ¿qué será muy difícil? Pues tener un dirigente del partido y un verdadero luchador social, alguien que emane del pueblo, o que acaso el pueblo no tiene cabeza para dirigir un partido político que es del pueblo y quieren el apoyo del pueblo, pues yo creo que es algo medio incongruente, pero realmente siento que las personas ya seguimos al presidente Andrés Manuel López Obrador y su movimiento y a él, pero el problema está de que no nos sentimos identificados con las gentes que dirigen y Morena. Y Morena es el que está moviendo el atole con el dedo. Entonces, pues yo creo que sí es un llamado de atención muy fuerte, no hacia Morena, porque les repito, Morena ya tiene dueño. Morena está ahora sí que acaparado por las personas que se sienten dueños de un partido. Pero ¿qué van a tener si pierden? Si regresa el PRI, regresa el PAN, regresa el PRD, regresa un movimiento de los conservadores, pues no van a tener nada. Entonces estamos en un momento pues muy álgido, un momento muy difícil, en donde las personas que han vivido de la corrupción se han beneficiado. Y yo les voy a decir una cosa, hay extranjeros que lo único que desean es de que México fracase, Andrés Manuel López Obrador fracase, nada más ven sus errores, todavía ven, yo ahora sí que me dan risa, ¿no? Todavía ven la radio, los medios de comunicación chayoteros, y realmente es una basura. Pero estas personas ya mayores siguen replicando, siguen con el chip de que, ay, que es malo y todo, pero no se dan cuenta que están combatiendo al pueblo de México y el pueblo de México somos más. Pero ojo, si no analizamos esta situación de Jacob Polensky que viene de la cúpula empresarial, y por ahí dicen que no es un hombre verdadero y que pues tiene que ver con Camacho Solís y por ahí hay una leyenda urbana de Marcelo Ebrard que pues que él está a favor de los empresarios y la ultraderecha. Entonces, ojo, ¿acaso el presidente de la República está peleando solo?
¿Acaso las personas que ahorita están en las secretarías de Estado, pues realmente ellos tienen ideas conservadoras y que cuando termine su encargo con el presidente o hay un movimiento, ellos van a regresar a su normalidad, como dijera el doctor Hugo López Gatell, a la normalidad que ya no existe? Ojo, tenemos que pensar todas esas situaciones. ¿Por qué estos secretarios de Estado hay una inacción? O sea, yo la verdad veo con mucho ímpetu, con muchas ganas a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador y que está haciendo lo correcto, pero realmente sus secretarios de Estado están al mismo nivel, piensan lo mismo. ¿O acaso él es el de la utopía y lo está dejando solo su personal de confianza y están ya buscando la sucesión? Ojo, imagínense un escenario en el cual los secretarios de Estado o la gente cercana a él, pues cuando, o sea, imagínense, esperemos que nunca llegue, porque de esto se trata, de componer las cosas y de hacer un análisis. Fíjense que muchos de repente critican, de repente dicen, no, pues que mi forma de decir las cosas pues no les gusta, pero esto es el peatón analítico, es de análisis, es de ponerse a pensar todas las fichas que tenemos. Imagínense que regresara un movimiento emanado de toda la oposición y estas personas que en cierta manera pues veíamos como que un fiscal, veíamos como que el secretario de gobernación, el secretario X de seguridad, pues muy pasivos, muy así como que esperando a que pues les diera la orden directa al presidente. ¿Y qué tal si el presidente da las órdenes y da las instrucciones y estas personas regresan al siguiente día? ¿Y qué pasó con esto? Sí, sí, ya lo estamos haciendo. Y así se la llevan semanas, meses. Se pasa también la cuestión de un sexenio. Y ojo, a lo que le está jugando los conservadores, la ultraderecha, los chayoteros, los traidores a la patria de los empresarios, a que el presidente pierda la mayoría en el Congreso. Y ojo, si se pierde la mayoría en el Congreso para el 2021, va a ser un sexenio perdido. Y esa mayoría pensamos que iba a ser eterno, pensamos que estábamos con los diputados y senadores, con los secretarios de Estado correctos, mientras todos sus familiares estuvieron y están incrustados en los poderes de México. Ojo, eso es una realidad. ¿Cuántos familiares tienen estos secretarios de Estado que están entrañados en el gobierno federal, estatal, en el Poder Judicial Federal, en el legislativo? Ojo, los intereses son intereses, dijeran los americanos. Estados Unidos no tiene amigos, tiene socios. Y acuérdense, cuando hay poder, cuando hay dinero, cuando hay intereses de por medio y perder una manera de vivir porque es muy cómodo, no es lo mismo manejar un Ferrari, no es lo mismo manejar un Porsche, un Corvette, a manejar un Volkswagen, a manejar un Atos, a manejar un Aveo, a manejar un Beat. Entonces, o si no, a comer en la taquería de la esquina, o los puestos del metro, a comer en Casa Madero, a comer en Los Arcos, a comer en el World Trade Center. Es lo mismo, o sea, a tener negocios de controlar totalmente todo y pues que los españoles pues me den una mochada. Y en este caso también qué curioso, ¿no? No sabemos nada de los exsecretarios de Estado. Esa Georgina Kessel actualmente estará trabajando en Iberdrola. Felipe Calderón será todavía accionista. O sea, los expresidentes son accionistas de empresas, como el caso de Ernesto Zedillo, que muy seriecito y viene aquí a ver porque ve perdido su imperio, que es accionista y trabajó como asesor de ferrocarriles de Kansas City, de Estados Unidos. Entonces, no son casualidades realmente. Esto no es así de que, ay, que son los empresarios que tuvieron un gran éxito, ¿no? Señores, las licitaciones,
el erario público, por años nos vieron la cara. Entonces, no quiero o no queremos que nos vean la cara y de repente nos tengamos que arrepentir y de repente tengamos el pie en el cuello y que nos digan, ahora viene la mía, estuviste de liberal, estuviste con este señor, pues ahora ahí te va. Eso puede pasar, esto es un México. En este caso, quien no conoce su pasado está condenado a repetir la misma historia. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Creen ustedes realmente que lo que está sucediendo con Morena no sea una cuestión concertada? Una cuestión. En este caso ya Jacob Polensky no quería dejar la presidencia. ¿Por qué? Porque a lo mejor tenía intereses, a lo mejor le prometió a alguien esa situación y ahorita pues el dirigente interino, si no tenemos un dirigente estatal realmente de renombre, que no sean los refritos, los perfectos desconocidos, tanto estatales y a nivel nacional, y que realmente regrese el pueblo a Morena, pues entonces pues realmente los intereses se incrustaron, los intereses que crearon. ¿Por qué tuvieron que meter a expriistas, expanistas, experredistas? Y fíjense lo que dijeron, porque ellos tenían la experiencia y tenían la gente, o sea, que lo seguía. Pero esta es una gran mentira. ¿Saben por qué? Porque al que siguieron, al que le dieron el apoyo fue al presidente Andrés Manuel López Obrador. La persona que hubieran puesto, así sea un perfecto desconocido, iba a ganar. Iba a ganar. Por eso no quieren que en el 2021 aparezca en la boleta Andrés Manuel López Obrador para la revocación del mandato. Pero ojo, el presidente se la sabe, ¿eh? El presidente está en todo. Y el presidente está listo para darles la sorpresa y para fiscalizar, en este caso vigilar las elecciones. Van a ser históricas, pero con este Morena que no despierta y que no es nada transparente y que pues puro perfecto desconocido y que no se acerca al pueblo, porque el pueblo ya no confía en Morena. El pueblo ya dice, no, pues si así se comportan en sus asambleas, se pegan, se hacen y todo, hay balazos, pues, ¿qué esperan? Realmente estamos en un momento álgido. Piénsenlo muy bien, amigos y amigas. Pues denle like a mis videos, compártanlos con más personas, apriétenle la campanita para que les llegue la notificación. Y sobre todo hay una cuestión, amigos y amigas. También transmito en Facebook, hay veces que no tengo tiempo de hacer videos, pero a final de cuentas, los pocos videos que haga, quiero que analicen y vean el enfoque. ¿Por qué? Porque no hay que lamentarnos después por no haberlo pensado, por no haber hecho esta teoría de la conspiración antes. Y ojo, las personas que tienen intereses, pues jamás van a querer que ustedes hagan esta reflexión y que vean realmente la cuestión. En este caso, lo que sucede con Jacob Polensky, con todos los dirigentes de Morena, en donde estén a nivel nacional, pues es producto de que la dirigencia nacional de Morena pues estaba secuestrada por personas que sirven a intereses de los conservadores, o por lo menos eso es lo que parece. Deben de demostrar que realmente son un partido digno y que están a la altura del presidente Andrés Manuel López Obrador, y que la gente, o escúchenlo bien, son obradoristas, no morenistas. Morena está en caída libre y al ritmo que va, el que va a tomar la batuta de la izquierda va a ser el Partido del Trabajo. Ellos no han perdido su agenda, pésenle a quien le pese, pero pues están perdiendo la contienda y el PT va que vuela para hacerse cargo de la izquierda y del movimiento liberal y seguirle la huella y seguir lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador está creando. Ojo, también Tatiana Cloutier ahí está, es también independiente, está con Morena, pero también en este caso hay mucha gente que no está de acuerdo con la cuestión de Morena. Entonces también el presidente pues debe de poner orden también ahí.
y ponerles clara la situación y acordarse que Morena, si el presidente sale de Morena, Morena se acaba. ¿Por qué? Porque son obradoristas. Bueno, amigos y amigas, nos vemos en mi siguiente video y hasta la próxima. Que tengan un muy buen día.